trayendo 72 nuevos ventiladores mecánicos, lo cual significa que vamos a tener más de 600 ventiladores mecánicos disponibles para que estén donde la gente los necesita. Y al mismo tiempo, poder asegurarle a todos nuestros compatriotas que vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias y en el momento oportuno, como lo hemos hecho desde el mes de enero, para asegurar la salud y la vida de nuestros compatriotas. Lo escuchaba usted recién, ya son más de 600 los ventiladores mecánicos disponibles en toda la red asistencial del país. El mandatario, el presidente Sebastián Piñera, además de recibir los insumos médicos, realizó un llamado a la unidad de los sectores políticos en tiempos de pandemia. Hay incertidumbre a nivel internacional por el estado de salud del líder norcoreano Kim Jong-un. Medios japoneses aseguran que este se encontraría en estado vegetal tras una intervención quirúrgica. En tanto, una imagen del tren de uso exclusivo del líder de Corea del Norte para efectos vacacionales genera dudas respecto de la información nipona. El gobierno confirmó en 12.858 los casos positivos de coronavirus en el país. El balance entregado por el Ministerio de Salud fue realizado en Punta Arenas, ciudad que no ha podido frenar la tasa de contagios. Ante el aumento de llamadas por violencia intrafamiliar durante la cuarentena, el Ministerio de la Mujer lanzó la campaña Mascarilla 19. Esta conjunción de palabras claves busca ayudar a las mujeres violentadas o en situación de riesgo, las que acudiendo a una farmacia podrán de esta forma solicitar asistencia. Y siguen los líos en Colo-Colo. Hoy fue Arturo Vidal quien defendió a los futbolistas y criticó fuertemente a los dirigentes de blanco y negro. Y hoy un grande del fútbol chileno celebra su cumpleaños. En unos instantes, esto y más en 24 Horas Deportes. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a la revisión de las noticias. Esta mañana llegaron a Chile 72 nuevos ventiladores mecánicos que serán utilizados para enfrentar la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus. Los equipos fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional de Santiago por el propio presidente Sebastián Piñera, quien reiteró su llamado a la comunidad y también para combatir la pandemia y la crisis económica. Un avión de carga procedente de Holanda transportó los 72 ventiladores mecánicos marca Medtronic fabricados en Irlanda hasta el Aeropuerto Internacional de Pudahuel. Se trata de una máquina portátil y con diseño compacto que puede ser utilizada para proporcionar apoyo respiratorio tanto para adultos como para niños. Equipos que fueron recibidos por el presidente de la República y que se suman a los 572 ventiladores disponibles en la Red Nacional de Salud. Vamos a tener más de 600 ventiladores mecánicos disponibles para que estén donde la gente los necesita. Y al mismo tiempo, poder asegurarle a todos nuestros compatriotas que vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias y en el momento oportuno, como lo hemos hecho desde el mes de enero, para asegurar la salud y la vida de nuestros compatriotas. Según el último reporte de la autoridad sanitaria, 418 pacientes se encuentran hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos. 321 están conectados a respirador mecánico y 83 presentan una condición crítica de salud. Que es que esta neumonía con reacción inflamatoria que hace que no se pueda producir el intercambio de oxígeno a nivel de los pulmones, tenga que ser reforzada con una máquina que ayuda al intercambio gaseoso y a respirar porque de alguna manera el organismo se cansa de manera autónoma de poder seguir respirando en estas condiciones de inflamación de la neumonía. Y por lo tanto estas máquinas son esenciales. Ventiladores que juegan un papel fundamental en el tratamiento de pacientes con enfermedades respiratorias graves como el COVID-19. La red de salud pública y privada cuenta con cerca de 1.230 aparatos y el gobierno compró casi 800 nuevos equipos. A esto se suman 500 máquinas de anestesia que fueron reconvertidas y 300 respiradores pediátricos. Celebramos que estén llegando más equipos, pero eso no nos debe olvidar que ojalá
no tengamos que ocupar esos equipos o el menor número de ellos. Por lo tanto, nosotros insistimos como colegio médico que debemos avanzar en seguir manteniendo las medidas que eviten que mucha gente se contagie en forma simultánea, para evitar cualquier colapso del sistema sanitario en nuestro país. Las autoridades ministeriales hablan de que hay que prepararse para un eventual pic de mediados de mayo. Estos ventiladores vienen a reforzar el que eventualmente se produzca ese pic. Pero obviamente de lo que se trata es seguir cumpliendo con las medidas de cuarentena en las comunas que están determinadas, el distanciamiento social, el lavado de manos, todas las medidas que ya conocemos, para que ojalá este pic no se produzca y no tengamos el colapso de las camas de cuidados intensivos. En el aeropuerto, el presidente Piñera reiteró su llamado a la unidad para enfrentar los efectos tanto de la pandemia como de la crisis económica. Estos no son tiempos para que el gobierno se enfrente con la oposición. Estos son tiempos para que gobierno, oposición y todos los chilenos unamos nuestros esfuerzos, nuestras voluntades para combatir con la mayor eficacia posible a estas dos amenazas que están sobre nuestras cabezas y que ponen en riesgo nuestras vidas o nuestra calidad de vida. Para enfrentar el complejo escenario económico provocado por el coronavirus, el gobierno anunció el plan Retorno Seguro. Y yo le pido a la oposición que no siga con esta crítica mezquina, porque lo importante aquí son los resultados. Y los resultados indican que estamos haciendo las cosas bien. Es la salud y la vida la que tiene que guiar las decisiones y no los intereses económicos. Y hoy día eso se está relativizando, estamos muy preocupados. Diseño de la autoridad que contempla un regreso gradual y por etapas de funcionarios públicos, trabajadores del sector privado y estudiantes. Bueno, lo veíamos recién, son más de 600 los ventiladores mecánicos que están disponibles en la red asistencial. Luego de la llegada de los 72 nuevos aparatos, vamos a profundizar en lo que significa esta inyección de estos insumos tan particulares para combatir el coronavirus. Estamos con el máster en salud pública, es superintendente de salud, Manuel Nostroza, en el estudio. ¿Cómo está, Manuel? Muchas gracias. Bueno, primero que nada, contemos un poco, Manuel, por favor, qué es lo que hay en materia de ventilación mecánica hoy día en nuestro país, sea utilizada para coronavirus, para pacientes de esa enfermedad o para otro tipo de pacientes de enfermedades respiratorias. Bueno, a partir de una instrucción que dio el Ministerio de Salud que regula el sistema público y privado, disponemos, según el informe de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, 1.707 ventiladores mecánicos disponibles, tanto en la red pública como privada. Y de esos hoy día, ocupando en pacientes COVID, pero también en pacientes que tienen otras patologías que, por cierto, también pueden requerir ventilación mecánica, estamos ocupando un 42%. Es decir, nos quedan disponibles de esas 1.700, del orden de 990 ventiladores mecánicos. A eso hay que agregar, eventualmente, 421 máquinas de anestesia, que ya la Sociedad Chilena de Anestesia, junto con el Ministerio, determinó que pueden ser modificadas y pueden ser reconvertidas a ventilación mecánica. Perdón, ¿y ese proceso de reconversión, para ir agregándolo, se puede hacer en Chile? ¿Hay que enviarla afuera? No, eso es algo que ya es solo un mecanismo de adaptación de cómo se ocupa y por lo tanto ya está validado que de ser necesario las máquinas de anestesia que están en los pabellones quirúrgicos, no ocupándose porque la cirugía electiva está suspendida, se podrían transformar rápidamente también en más ventilación. O sea, tenemos 400 adicionales. A eso hay que agregar los 800 que se compraron en el mes de marzo y que estaban por llegar, de los cuales han llegado, la información que yo tengo, 150 ya están en Chile, distribuyéndose a lo largo del país para poder ser instalados durante la próxima semana, y faltarían 650 más que están por llegar en las próximas semanas. Más, perdón, los cerca de 500 que la CPC está intentando, bueno, ya tienen casi 400 en la Embajada de Chile, entiendo, y lo están tratando de juntar, hacer 500 y tratar de mandarlos al país. Claro, con lo cual a los 1.700 que ya disponíamos hoy día, si tú sumas, podrías agregar 1.700 más si estas llegadas, digamos, se dan oportunamente. Lo importante sí es que logren calzar con la etapa de más demanda de pacientes más graves que está por venir. Manuel, usted fue superintendente, manejó la salud pública durante bastante tiempo en un área bien sensible. Viendo cómo ha ido evolucionando el COVID en nuestro país, aparentemente más que un gran pic, vamos a tener una suerte de meseta en esta primera ola, porque se supone que hay una segunda después, ya hablaremos de aquello. En esta suerte de meseta están entrando más o menos 400, 500 y hasta casi 600 pacientes al día. Con esta proyección de crecimiento del coronavirus, más la ventilación mecánica que está reforzando el sistema público,
¿Va a andar bien la salud o se va a llegar a un nivel en que puede colapsar la salud de nuestro país? A ver, hagamos el siguiente ejercicio. Hoy día, con 410 pacientes nuevos que ingresan diariamente en las últimas 2 semanas, estamos con un 42% de ocupación de los ventiladores mecánicos. Si nosotros subiéramos a 1.000 pacientes diarios, probablemente la actual disposición de camas con ventilación mecánica estaría un poquito al borde de la saturación. Por lo tanto, esperaríamos que de aquí a 2 o 3 semanas ya tuviéramos instalados estos otros 1.700 que acabamos de contar como ventilación mecánica disponible, con lo cual nuestra capacidad máxima diaria podría elevarse a un manejo de 2.000 a 2.500 pacientes diarios. Ahora, lo importante es seguir tomando las medidas que ya se han dicho, ¿no es cierto? Distanciamiento social, lavado de manos, uso de mascarilla, para mantenernos en este rango de 400 promedio que hemos tenido las últimas 2 semanas y no elevar demasiado ese rango, cosa de ojalá no llegar a utilizar estas máquinas de ventilación mecánica, porque significa que estamos, digamos, enfrentando un cuadro numeroso de pacientes graves. Manuel, si es que esto se adelantara, porque también hay procesos que son complejos, el mismo ministro lo decía en su minuto, que hay una suerte de guerra por la ventilación mecánica y que incluso en algunos países se han producido decomisos de estos aparatos que son terminaron siendo un bien muy preciado en esta época de pandemia. Y uno a veces no entiende cómo un país tan grande como Estados Unidos tiene 10.000 ventiladores mecánicos, si no me equivoco, para una población tan grande como la que tiene, 300 millones de habitantes. Hay esfuerzos por realizar también ventilación mecánica en nuestro país. Probablemente usted ha escuchado algo de eso. Hay casi 30 proyectos corriendo en paralelo, distintas instituciones, precisamente universidades, hospitales, emprendimientos privados. Está grupos como el GC apoyándolo, hay una serie de plataformas, en fin. Con esa ventilación mecánica quizás no del mismo estándar de estos equipos producidos en países como China, ¿se puede de alguna manera cubrir la emergencia? En una situación de emergencia, ¿una ventilación mecánica producida en nuestro país puede salvar vidas? Bueno, sin duda. El proyecto Corfo, que ha liderado Corfo, que partió con 5 iniciativas y que ya tú muy bien dices suma más de 30 iniciativas, está cumpliendo con los más altos estándares tecnológicos, obviamente que no son del mismo nivel y la misma calidad probablemente que el equipamiento que está llegando, por ejemplo, el de hoy día, que llegó de Irlanda, pero sí puede perfectamente ser capaz de complementar el tratamiento que se requiere en las unidades de tratamiento intensivo. Se lo pregunto porque muchos de esos, fueron elaborados en función de los planos que liberó el MIT, que es un instituto muy prestigioso de Estados Unidos, y que son planos de libre circulación hoy día. Algunos de ellos incluso han sido replicados en España. Entiendo que están en proceso bastante avanzado de validación por parte de la Autoridad Sanitaria Española. Bueno, yo creo que además una de las cosas que va a llegar para quedarse es que, dado que estamos enfrentando epidemias de esta naturaleza cada 5 o 6 años, hay que recordar la del ébola, del H1N1, la del MERS, etcétera, probablemente en 4 o 5 años más vamos a tener otro tipo de pandemia, ojalá que no tan grave como la que estamos sufriendo ahora, y por lo tanto disponer de alternativas tecnológicas propias con el desarrollo del mundo académico, del mundo de la empresa, de instituciones como Corfo, no es algo que se va a utilizar solo de manera coyuntural ahora, sino que yo creo que se deberá establecer de manera permanente para no depender tanto de este tipo de situaciones como las que se han señalado. Manuel, usted como experto en salud pública, como máster en salud pública, como ex superintendente, ¿cómo evalúa la gestión que se ha hecho de esta pandemia? Porque la verdad es que si uno ve la cantidad, por ejemplo, de testeos, nuestro país hace mucho más testeos que la mayoría de América Latina. Si nos vamos a los índices de mortalidad, igualmente hay una tasa de mortalidad bastante más baja que el promedio de Latinoamérica, incluso que el promedio mundial. Y todavía parece ser que está controlada y empezando a aplanarse la curva. En ese sentido, ¿cómo han funcionado las cuarentenas parciales, dinámicas, estratégicas, como las ha definido el gobierno? A ver, yo creo que el balance general es positivo y yo creo que nobleza obliga. Es bueno reconocer cuando en un contexto general en que requeremos que todos apoyemos al gobierno de turno en cumplir este desafío, porque nadie lo busca, yo creo que se han hecho en general las cosas bien. Creo que al comienzo se partió dando algunos palos de ciego inicialmente. Creo que esto se enmendó cuando se constituyó la mesa de comité técnico asesor y la mesa de comité social, y ahí empezamos a funcionar muy bien, creo yo. Y al punto que yo creo que si uno mira la tasa de prevalencia, que es la tasa de casos acumulados, pasamos de una tasa de 57% las primeras 2 semanas a una tasa del 4,1% la última semana. Por lo tanto, eso es algo positivo y habla de un aplanamiento de la curva. Sí hay que tener ojo con la tasa de incidencia, que son los casos nuevos diarios o semanales. Ahí hemos tenido un incremento la última semana de un 11%. Lo ideal es que tanto la tasa de prevalencia como de la incidencia vayan a la baja. Aquí hay que hacer un esfuerzo mayor, probablemente, sobre todo en aquellas zonas del sur de Santiago o en algunas otras
regiones como Temuco, Magallanes, que todavía estamos teniendo algunos incrementos de casos y por lo tanto habría que fortalecer las medidas. Pero yo creo que el balance es positivo y lo que sí me preocupa, sobre todo para la etapa que viene, porque todos los países están buscando la etapa de la reapertura, es afinar muy bien la estrategia comunicacional. Y ahí tal vez mi consejo para el ministro Mañalich es que un ministro polémico en sus declaraciones no contribuye a la claridad del mensaje comunicacional que se requieren en momentos de crisis. Yo creo que lo bien que le ha hecho en el control que he señalado debiera haberse complementado con una asesoría comunicacional para que las polémicas no empañaran la claridad del mensaje que se necesita. A propósito de las polémicas, Manuel, hay una discusión muy intensa sobre cómo y cuándo retomar esta nueva normalidad o el regreso seguro, como se ha querido señalar. Y por supuesto hay mucho padre, mucha mamá, mucho apoderado que se resiste a la idea siquiera de evaluar el cuándo volver a mandar a los chicos al colegio. Naturalmente, si estamos viviendo este aplanamiento de la curva o pico, como usted quiera llamarlo, pero aparentemente es una suerte de meseta que nos va a tener durante algunas semanas con volúmenes de contagios nuevos diarios en torno a los 400 y quizás más al día. ¿Es recomendable pensar en un regreso a clase, aunque sea controlado, aunque sea escalonado, aunque sea por comunas, diferenciado? Yo ahí me ciño a lo que ha establecido el comité asesor. El comité asesor ha señalado que es posible un reintegro gradual con condiciones muy estrictas. Y yo creo que sería muy severo, y yo creo que ahí los alcaldes pueden ayudar muchísimo en la mesa social, a establecer con claridad y transparencia que en aquellas comunas donde no hay posibilidad de cumplir con las indicaciones del comité asesor, por ejemplo, que son 20 alumnos máximos por clase, ¿no es cierto?, que tengan la capacidad de testear además permanentemente a los profesores administrativos y a un grupo de estudiantes para ir viendo si efectivamente se produce algún incremento de casos, simplemente en esa comuna no se puede reabrir y habrá que prolongar el tiempo de la reapertura. Pero en aquellas comunas donde, o incluso regiones donde tenemos 10 casos, 13 casos, uno puede plantear, y sobre todo en zonas rurales o ciudades más pequeñas, donde es posible el distanciamiento social, establecer una reapertura gradual. Creo que ahí hay que cumplir muy estrictamente las recomendaciones que ha hecho el Comité Técnico. Pero ahí se podría dar, Manuel, y a lo mejor lo saco un poco del área de la salud, pero el tema de la salud pública efectivamente afecta a otras actividades como la educación. Si se produjeran estos regresos parciales, evidentemente se va a acentuar también la inequidad territorial de nuestro país, porque efectivamente es mucho más plausible tener clases con 20 niños en cada sala, con una distancia adecuada, con buenos implementos sanitarios, alcohol gel, mascarillas para todos, en fin, en sectores más acomodados que, por ejemplo, como estamos viendo ahora en el sector de Santiago Sur, donde está golpeando fuerte la pandemia. Bueno, sin duda que desde la crisis social y ahora esta crisis sanitaria han hecho evidente las cosas que tenemos que seguir mejorando en nuestro país y los temas de desigualdad y equidad social son parte de ello. Yo creo que el Ministerio de Educación, en conjunto con el Ministerio de Salud, tendrán que llegar los recursos presupuestarios. Hoy día hay capacidad, espero, para eso, para establecer, como digo, el cumplimiento de estas exigencias sanitarias. Si esas no se pueden dar, bueno, lamentablemente, y por seguridad y por salvaguardar la vida de esa población más pobre y vulnerable, es que no vamos a poder abrir esos colegios hasta tener condiciones de control de la pandemia más claras de que estamos ya pasando el pic o efectivamente habiendo pasado el pic y no exponer la vida de las personas. Manuel, retomando el tema de la ventilación mecánica antes que se nos vaya el tiempo, con esta llegada de estos 72 ventiladores mecánicos nuevos, más todo lo que explicamos, los casi 500 que está trayendo la CPC, estos otros restantes de la partida 800 que compra el gobierno, ¿deja de ser la ventilación mecánica el talón de Aquiles de la salud, como dijo el ministro Mañalich, sobre el tema del coronavirus? Uy, si yo tuviera, ¿no es cierto?, en la capacidad de predecir el futuro, yo creo que, insisto, si mantenemos tasas de incidencia en torno a los 400 hasta 1000 casos, efectivamente, con lo que hoy día tenemos, más esta capacidad adicional, podríamos ser capaz de sortear esta crisis aguda, al menos. Hay que recordar que el virus nos va a seguir acompañando y, por lo tanto, hay que ver si hay en otras oleadas situaciones que nos vuelvan a poner en esta situación de emergencia. Pero creo que en las próximas 3 semanas, yo calculo que hasta la semana del 11 de mayo en adelante, va a ser crítico si estamos realmente sorteando o no de buena manera esta crisis con la ventilación mecánica. Espero que sea así y espero que podamos estar celebrando que la sorteamos con éxito, con la ayuda de todos. Manuel Nostroza, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Que esté bien, buenas noches. Vamos a revisar otras informaciones. 552 nuevos contagios y 7 fallecidos. Esto fue parte del balance entregado por el ministro de Salud, quien por primera vez realiza el anuncio desde regiones. Punta Arenas fue la ciudad elegida por la autoridad sanitaria, quien conoció de primera fuente la situación de la comuna con mayor casos activos en nuestro país. Mire. Desde que el coronavirus llegó a Chile, que no se entregaba un informe fuera de La Moneda.
Este sábado, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, junto al subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, realizaron el balance nacional por COVID-19 desde la región de Magallanes. Al día de hoy acumulamos 12.858 casos, siendo 552 casos nuevos los que hemos tenido las últimas 24 horas, con 7 personas fallecidas, acumulando 181. La entrega de este balance se enmarcó en la visita que realizaron las autoridades a Punta Arenas. Y estamos aquí en Punta Arenas, ¿por qué? Porque siguen teniendo un número elevado de casos, 31 nuevos casos en las últimas 24 horas. Han tenido 655 casos totales, registran 8 fallecidos, desafortunadamente, y tienen la incidencia de enfermedad, o sea, casos de esta enfermedad por 100.000 habitantes, que es la más alta del país. Este viernes, tras su arribo, el ministro y el subsecretario se trasladaron hasta el Hospital Clínico de Magallanes, donde entregaron 2 ventiladores para combatir el COVID-19 en la región. Previo a la entrega del balance nacional este sábado, el ministro Mañalich se reunió con el intendente y autoridades de salud para conocer la situación de Magallanes respecto a la pandemia. Aseguró que la masiva llegada de cruceros sería el causante del brote del COVID-19 en la región. Fue inmediatamente comunitario, no de un caso que llegó, que contagió a su familia, no, un brote inmediatamente comunitario con un aumento de 40% de los casos cada día, que aquí hubo una llegada masiva del virus. Por su parte, en el Hospital Clínico de Magallanes, el subsecretario de Redes Asistenciales se reunió con representantes de gremios de la salud. Pude escuchar de sus propias voces cómo ha sido este trabajo. Y es una de las razones principales por la cual estamos acá. Nosotros necesitamos de esta experiencia que ha ocurrido en Magallanes para poder replicarla en el resto del país. Les solicitamos que nos puedan asegurar el abastecimiento de todos los insumos y medicamentos necesarios para dar la atención a la salud de nuestros usuarios. Una visita que permitió conocer en terreno, según el ministro de Salud, el trabajo que se realiza para combatir la pandemia en Magallanes, principalmente en Punta Arenas, que concentra 619 de los 655 casos de COVID-19 en la región más austral del país. De regreso a la noticia, le contamos de nuevos reportes internacionales que se conocieron sobre el estado de salud del líder norcoreano Kim Jong-un, donde se especula que estaría en estado vegetativo o incluso hay algunas versiones de su muerte. Sin embargo, todavía no hay una versión oficial desde el país o el vecino Corea del Sur, aumentando aún más la incertidumbre. El estado de salud de Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, es tan hermético como su país, de enfermo a hospitalizado o de estar en estado vegetativo o incluso muerto. Así publicaba el medio estadounidense TMZ su fallecimiento, portal mundialmente conocido por siempre anticiparse a dar a conocer los decesos de toda clase de figuras de todos los ámbitos. Dictador de Norcorea Kim Jong-un, según se informa, murió después de una fallida cirugía de corazón. Noticia con alarma internacional en medio de las dudas que genera su estado de salud. Ya esta semana la prensa mundial informaba de su extrema gravedad después de someterse a una cirugía. Incluso Estados Unidos estaba monitoreando la situación. TMZ lo publica pero no lo confirma. Indica que una subdirectora de un canal de noticias respaldado por Hong Kong informó a través de la red social Weibo acerca de la muerte del líder de solo 36 años, citando una fuente muy sólida. Pero la incertidumbre crece aún más tras algunas noticias que señalan que Kim Jong-un estaría en estado vegetativo y no muerto como indican. Así lo publicó un medio japonés y el Daily Mail del Reino Unido. Más rumores afirman que Kim Jong-un está muerto. Periodista respaldado por China afirma que el dictador norcoreano murió. Un informe japonés dice que está en coma.
estaría en estado vegetativo después de una cirugía cardíaca. El medio reporta que el líder norcoreano estaba de visita en el campo cuando se agarró el pecho y cayó al suelo. A esto se suma que una delegación china que incluía a un médico partió el jueves desde Beijing a Corea del Norte para tratarlo. Y si eso fuera poco, se suman aún más dudas. Un tren de 250 metros de largo que podría pertenecer al dictador fue captado por imagen satelital el jueves en su complejo vacacional de Wonsan. Una imagen que no prueba el paradero de Kim Jong-un, pero que da indicios de haber visitado el lugar ubicado en un área de Lid, en la costa del país. Saber qué ocurre dentro de Corea del Norte es complejo por su hermético sistema. Su última aparición pública fue hace 2 semanas, cuando dirigió una reunión del Comité de Gobernadores del Partido de los Trabajadores. Hasta Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, le bajó el perfil esta semana al grave estado de salud, al señalar que los reportes estaban incorrectos. No hay, hasta el momento, un pronunciamiento oficial desde Pyongyang ni desde los vecinos de Norcorea. Solo rumores que hacen aumentar las dudas sobre el estado de salud de Kim Jong-un, un líder muy atípico, pero que en sus últimos años dio muestras de aperturas al diálogo y al cese a la carrera nuclear. Bueno, tal como lo escuchaba usted recién, saber exactamente lo que está ocurriendo al interior de Corea del Norte es una tarea de por sí compleja. Vamos a tratar de profundizar un poco. Estamos con el director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterre, Alberto Rojas, para hablar sobre esta materia. Alberto, ¿cómo está? Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, es muy complejo saber qué pasa exactamente con la salud del líder norcoreano, pero por las señales que hay, estuvo ausente en el natalicio, en el aniversario natalicio del fundador de Corea del Norte, su abuelo. Eso fue el día 15. Se le vio por última vez el día 11. Y hay algunos indicios como, por ejemplo, esta misión de médicos chinos que eventualmente habría ido a prestar asesoría al gobierno de Norcorea sobre el estado de salud de Kim Jong-un. ¿Qué es lo que podríamos sacar en limpio de esta jornada? ¿Qué estará pasando allí? Es difícil poder decir con precisión qué es lo que está ocurriendo en Norcorea. Lo que sí está claro es que la ausencia de Kim Jong-un de esta ceremonia tan importante en que se celebra el natalicio de su abuelo, que es una figura referencial para él. Es el fundador del país, además. Fundador y claramente una figura en la cual él se ha mirado permanentemente, incluso tratando de imitarlo físicamente. Es muy señera. Por lo tanto, esto indica que algo está pasando. Su ausencia puede efectivamente deberse a una situación de gravedad en términos de salud o podría ser algo menos grave. En 2014 también Kim se ausentó durante varias semanas y finalmente se descubrió que había sido una operación en un tobillo. Entonces, da la sensación de que esto podría ser efectivamente algo muy grave, pero también algo quizá no tan crucial. Ahora, ¿cómo se explica entonces estas versiones de periodistas japoneses que habrían tenido acceso a este estado de salud complejo, de saber efectivamente que se sometió a una cirugía cardíaca? Incluso hubo medios norteamericanos que hoy día, un medio como TMZ, que a lo mejor tiene una especialidad más alta en noticias relacionadas con el mundo del espectáculo, pero que cuando se ha tratado de anticiparse a la confirmación de la muerte de personalidades, no ha errado todavía, o se conoce muy poco hierro en ese sentido. Sí, ellos se aventuran precisamente a señalar que ha muerto Kim Jong-un. TMZ se está jugando por las fuentes que tiene, que básicamente son estas fuentes japonesas y estas versiones de que una misión militar china viajó el jueves a Norcorea y que parte de esa comitiva está integrada por médicos que supuestamente estarían aconsejando o guiando a los médicos norcoreanos en este tratamiento. Tampoco hay claridad sobre la condición de Kim. Se dice que está muerto, se dice que tiene muerte cerebral. En un estado vegetativo, claro. Exacto, entonces la verdad... lo que barajamos en este minuto son escenarios que claramente apuntan a una situación compleja. Ahora, Alberto, como es la usanza en el régimen norcoreano, la ausencia del líder, que es el líder supremo, que tiene características incluso de deidad para la sociedad norcoreana, ¿se explica de qué forma si no fuera por un estado de salud complejo o eventualmente la muerte? ¿Podrá pasar otra situación, por ejemplo, algún movimiento interno, alguna desestabilización política dentro del clan? Recordemos que el propio Kim, cuando llega al poder, él mismo produce el desmantelamiento de todas las segundas líneas para evitar tener sombra. Y ahora se había dicho que su hermana, Kim Yo-jong, había tenido mucha ascendencia y que podría ser eventualmente incluso la sucesora. ¿Podrá estar pasando algo distinto de solamente lo sanitario del estado de salud de Kim Jong-un y haber, por ejemplo, una suerte de desestabilización al interior de Corea del Norte?
Hasta lo que sabemos, no hay ningún movimiento extraño dentro del partido o dentro de las Fuerzas Armadas. De hecho, imágenes satelitales demuestran que, por ejemplo, no hay desplazamiento de tropas hacia las fronteras o algo similar. Por lo tanto, en ese aspecto no da la impresión de que pudiésemos estar frente a un intento de cambio de régimen por algún motivo, una suerte de golpe encubierto o algo por el estilo. Por el contrario, lo que tenemos hasta el 11 de este mes es un Kim que está bastante consolidado en su rol como máximo líder de Norcorea, con una línea política en términos internos y externos bastante definida, y que en ese aspecto, claro, precisamente por eso, su desaparición ha generado esta enorme cantidad de especulaciones. Ahora, Alberto, tampoco sabemos nada de lo que está pasando, por ejemplo, con el coronavirus al interior de Corea del Norte. No. Solo algunas declaraciones muy someras, pero no sabemos, por ejemplo, el número de contagiados, eventualmente el número de personas fallecidas. No hay antecedentes de testeos masivos en el país tampoco. Norcorea no ha entregado ningún tipo de información respecto a cómo ha impactado este virus allá, la cantidad de contagiados, eventuales fallecidos. Es un misterio en ese aspecto. Tampoco sabemos mucho acerca de su sistema sanitario. Lo que sí sabemos es que hubo una gran hambruna años atrás que mató en los 90, una parte muy relevante de la población, pero después de eso es poco lo que se ha sabido. Es muy poco. El hecho de que Norcorea sea un país tan hermético hace muy difícil poder obtener información confiable. Y por eso en este minuto todos los escenarios están construidos a partir de rumores y versiones no confirmadas. Ahora, en un escenario y en un gobierno como este, que en la práctica es casi una monarquía dictatorial que va sucediendo de generación en generación, el abuelo, el padre, ahora el nieto, ¿qué importancia tiene la figura de la hermana, Kim Yo-jong, que se dice que eventualmente podría ser quien reemplazara en el poder a Kim Jong-un si es que él dimitiera o tuviera un problema de salud relevante o incluso hubiera muerto? Como tú bien dices, efectivamente la dinastía de los Kim es eso, una dinastía en donde se ha ido heredando de padre a hijo hasta llegar a esta tercera generación que representa a Kim Jong-un. El punto es que la descendencia de Kim Jong-un es muy joven todavía. Se sabe hasta el minuto que él tendría 3 hijos y el mayor tendría apenas 10 años. Por lo tanto, es un escenario muy distinto. No sabe ni siquiera la edad de Kim. La edad de Kim se calcula aproximadamente 36, 37 años y que él sería 4 años mayor que su hermana Kim Yo-jong. Entonces, en ese contexto, el escenario es complejo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando Kim Il-sung falleció, el abuelo, él ya había hecho todo un trabajo para insertar a Kim Jong-il, padre de Kim Jong-un, como sucesor. Y cuando muere Kim Jong-un, lo que tenemos es una transición un poco más forzada, un poco más rápida, básicamente porque ahí lo que tenemos es un hijo que no estaba totalmente preparado en ese instante. Por lo tanto, por eso la figura de su hermana se vuelve tan relevante, porque en el fondo hemos visto que ha tenido una presencia política muy importante. Ella siempre lo está acompañando en los actos públicos. Bueno, ella desde 2014 es subdirectora del Departamento de Propaganda del régimen. Por lo tanto, se le atribuye a ella la construcción de imagen que se ha buscado de Kim, tanto dentro como fuera de Norcorea. Ella además fue la máxima autoridad de la delegación norcoreana en los Juegos Olímpicos de Invierno en febrero de 2019 y posteriormente lo acompañó en las 2 cumbres con Donald Trump, tanto en Singapur en 2018 como en Hanoi en 2019. Además, es parte del Politburó de Norcorea. Efectivamente, ha tenido una visibilidad y un peso político facilitado por su hermano, ciertamente. Ahora, no hay que perder de vista, eso sí, que si bien es la línea sanguínea más inmediata para una eventual sucesión, lo cierto es que Norcorea es una sociedad tremendamente patriarcal. Y por otro lado, la cúpula del Partido de los Trabajadores, que es el partido gobernante, así como la de las fuerzas militares. Partido único, además, es una verdadera gerontocracia, que ciertamente no vería con buenos ojos que una mujer de 32 años llegara al cargo que tenía Kim en caso de su desaparición o inhabilidad por salud. Ahora, Alberto, nada se sabe sobre una eventual disidencia al interior de Corea del Norte, ¿no? No hay nada al respecto parecido a una oposición que tuviera una cierta articulación de la que se sepa fuera de la frontera. Tanto el padre como el abuelo de Kim se encargaron de consolidar un régimen lo suficientemente represivo como para eliminar cualquier expresión de disidencia u oposición dentro de Corea del Norte. No así en Corea del Sur, por ejemplo, en donde efectivamente sí hay grupos que han desertado o disidentes que mantienen activo ciertamente todo un plan y un programa como para mantener las críticas al régimen de Norcorea. Ahora, ¿cuánto tiempo debería ser prudente para que Kim no siguiera apareciendo y que no hubiera pasado algo? O sea, porque yo me imagino que en algún momento el régimen va a dar señal de normalidad, sea a través de la aparición de Kim o a través de la hermana explicando lo que haya pasado con el presidente de ese país.
Llama la atención que en última instancia sería deseable que Kim o su hermana o alguien dijera algo en Norcorea para precisamente salir al paso de los rumores. Llevamos desde el 11 de abril, probablemente un par de semanas más, ya sería excesivo. El 15 debería haber aparecido en el aniversario de su abuelo. Precisamente. De modo que mientras más tiempo pase, más incertidumbre va a generar esto. Ahora, no hay que perder de vista que estamos viendo esto desde Occidente. Desde el interior de Corea del Norte probablemente el control es absoluto. Ciertamente pueden estar enfrentando una situación de incertidumbre producto de un eventual accidente producto de esta operación, su muerte, etc. El punto es que no vamos a saber nada hasta que finalmente esto esté resuelto. Cuando se anuncie, si es que se anuncia la muerte de Kim oficialmente por parte del régimen norcoreano, no por parte de fuentes japonesas o chinas o estadounidenses, cuando ellos lo proclamen, cuando ellos lo anuncien, en el fondo la solución, entre comillas, ya debería estar resuelta. O sea, eventualmente, perdón para entenderlo, podría ya estar muerto Kim Jong-un, no lo sabemos. No lo sabemos. Y podría estar generándose hoy día la, entre comillas, solución a eso y comunicársela con posterioridad al resto del mundo. Exactamente, porque en el fondo... Como ha ocurrido en otras oportunidades con jerarcas de Oriente. Bueno, no hay que perder de vista que además el régimen norcoreano es muy similar a lo que fue en su momento la Unión Soviética, y cada vez que algún jerarca soviético desaparecía por motivos de salud, etcétera, y pasaban meses o incluso 8 semanas en otros casos. Cuando ya había un sucesor. Exactamente. Entonces, en ese contexto, también en China ocurrió. Lo más probable es que veamos un escenario en esos términos. Ahora, en este sentido, ¿cuál es el papel que puede jugar Estados Unidos y la cercanía reciente que ha tenido Donald Trump con Kim Jong-un? Entendiendo que han sido enemigos políticos durante décadas, ambos países, Corea del Norte y Estados Unidos, el mismo Donald Trump, enemigo acérrimo, cuando decía Rocket Man y había amenazas mutuas, pero luego lograron descongelar las relaciones, la visita, el papel que jugó Corea del Sur también es fundamental, pero ¿qué papel podría jugar Estados Unidos y Donald Trump en esclarecer el misterio que hay detrás de la desaparición, al menos de Kim Jong-un? Bueno, Donald Trump hace un par de días simplemente dijo que él no tenía antecedentes claros respecto de la salud de Kim. No hay que perder de vista también que Estados Unidos no tiene realmente servicios de inteligencia tan agudos como para saber exactamente lo que esté pasando dentro de Norcorea. Mucho de lo que conocemos se conoce a través de los servicios de inteligencia de Corea del Sur. Por lo tanto, en ese aspecto, la información que pudiese trascender no está muy clara. Tampoco si a Estados Unidos le convendría hacer pública cierta información que sabe o no en este minuto. Aquí hay un tema de tiempos para, por ejemplo, garantizar estabilidad, porque no hay que perder de vista lo siguiente. Si Kim está muerto y ya se está buscando un sucesor o una sucesora, qué sé yo, va a ser alguien con quien Estados Unidos va a tener que partir de cero el tema de la negociación, de la desnuclearización. A menos que sea la hermana con quien ya ha tenido contacto al haber estado en todos los actos públicos. Sí, pero hay un detalle, y es el siguiente. Cuando Kim llegó al poder en 2011, pasó un tiempo en el cual él tuvo que demostrar su condición de líder más que hacia el exterior, hacia el interior de Norcorea, es decir, frente al ejército y frente al partido. Por lo tanto, no sería extraño que, por ejemplo, si efectivamente Kim Yo-jong eventualmente, es difícil, pero eventualmente fuese sucesora de Kim, tendría que tomar un tiempo para demostrar su condición, ciertas declaraciones fuertes, a lo mejor reactivar pruebas con misiles balísticos, no sé si ensayos nucleares, pero ciertamente dar muestras de fuerza para, de algún modo, consolidar su posición como líder norcoreana. Ahora, ¿usted nos descartaba, Alberto, que hubiera alguna oposición medianamente articulada de la cual se tuviera noticias en Occidente o fuera al menos de Corea del Norte? Pero ¿habrá espacio, por ejemplo, para una purga de carácter partidario o que haya dentro del partido de alguna manera cuestionado esta dinastía de los Kim? Porque no sabemos nada y es muy extraño que no haya estado el líder máximo del país en el aniversario del líder supremo de Corea del Norte. Eso es una señal muy rara. También es extraño que han pasado las horas ya desde que algunos medios, tanto orientales, japoneses, chinos, se refirieran a la eventual muerte de Kim Jong-un y que no haya sabido ni una palabra del régimen y que ya esta noticia está teniendo repercusiones hace rato, hace horas ya en Occidente, divulgada intensamente y todavía el régimen no dé respuestas. Entonces, lo más probable es que algo haya pasado, el estado de salud o eventualmente algo peor todavía. ¿No hay espacio para una purga o para pensar en una purga interna, en un conflicto dentro del propio Partido de los Trabajadores? ¿En donde los Kim hayan sido los purgados? Sí. ¿Esa es la pregunta? Sí. Es difícil en este minuto. La verdad como es disidencia interna, porque evidentemente no hay disidencia fuera del partido. O sea, lo que tenemos es un régimen de partido único, en donde el Partido de los Trabajadores ciertamente es muy poderoso, pero eso no significa que dentro del partido no haya corrientes, unas más conservadoras, otras más reformistas.
En este minuto lo que sabemos es que dentro del partido las corrientes más conservadoras son las que predominan. Y esas corrientes que están formadas en gran parte por personas que... Familiares, no solamente familiares, sino cuadros leales a su padre, por ejemplo, han estado alineados con él. Es cierto que él cuando llegó purgó, hizo cambios, mandó ejecutar a un tío, etc. Y ciertamente acercar a su hermana también es una manera de ir pavimentando el camino a una nueva generación de gobernantes y de gente que esté alrededor de él. Pero lo cierto es que en este minuto no hay razones para pensar que Kim esté siendo víctima de una especie de purga interna del partido. Bien, pues vamos a estar atentos a lo que venga como confirmación eventual del estado de salud de Kim Jong-un, el presidente de Norcorea, sobre el cual no se sabe nada hace varios días ya, y hay versiones incluso que dicen que podría haber fallecido. Alberto Rojas, le quiero dar las gracias por estar junto a nosotros. Gracias a ustedes. Vamos a revisar ahora otras informaciones. Fue un día negro para el Reino Unido. Se convirtió en el 5º país del mundo en superar las 20.000 muertes por el coronavirus. El lunes volverá a trabajar el primer ministro Boris Johnson y se espera que tome medidas más drásticas para detener la expansión del coronavirus, que tiene al sistema de salud totalmente colapsado. Mire. A 2 días del lanzamiento de la nueva canción de la histórica banda The Rolling Stones, que fue grabada durante la cuarentena por el coronavirus, los ingleses conocieron su cifra más dura: 20.000 fallecidos solo en hospitales. Well, it wasn't written for now, but it was just one of those odd things. It was written about being in a place which was full of life, and then now is all. La cifra de 20.000 fallecidos es solo en hospitales y no considera las muertes ocurridas fuera de centros asistenciales o en recintos para adultos mayores. Es absolutamente crítico que sigamos la guía de distanciamiento social. Solo veremos reducciones en las muertes si todos continuamos haciéndolo. Es decir, la cifra podría ser peor. La situación es crítica y siguen aumentando las presiones al gobierno de Boris Johnson para buscar una solución al avance del COVID en Reino Unido y que colabore con las dificultades del que es considerado uno de los mejores sistemas de salud del mundo. El plan paso a paso del gobierno siempre ha sido frenar la propagación de esta enfermedad, aumentando la capacidad de nuestros hospitales de clase mundial para que puedan hacer frente. Nuestra instrucción permanece clara. Las personas deben quedarse en casa, proteger el Servicio Nacional de Salud y salvar vidas. Sin embargo, el Servicio de Salud, la llamada primera línea, afirma que no hay suficientes insumos médicos para la alta demanda de pacientes. Ya sabemos que hay una escasez global de equipos de protección personal, pero también necesitamos saber por qué los fabricantes y proveedores de aquí no han tenido una respuesta cuando los intentamos contactar. Empeora la situación, por eso algunos voluntarios quieren ayudar y se dedican a entregar comida a los más vulnerables, a los adultos mayores que están aislados y no pueden salir a comprar. Hello, how are you? See a little leaflet in there? I've got one. You've got one. There's another one there. Yeah, I've got a leaflet there. Historias de personas que buscan combatir con solidaridad el COVID-19 se están haciendo cada vez más frecuentes en el Reino Unido. Una pequeña luz de esperanza para un país que vivió su día más negro y que espera medidas más concretas del gobierno. Atención, porque desde hoy todas las mujeres que sufran de violencia intrafamiliar van a tener una nueva opción para pedir auxilio. En todas las farmacias del país, grandes cadenas populares e independientes se capacitó al personal. ¿Para qué? Para poder recibir las denuncias. Las víctimas solo deberán pronunciar la palabra mascarilla 19 para que se active un plan de protección con Carabineros y el Ministerio de la Mujer. Una mascarilla 19, por favor. Esa es la palabra clave que dará la alerta al personal farmacéutico que está frente a un caso de violencia intrafamiliar. ¿Para ti o algún conocido? Es para mí. Necesito tu nombre. Viviana Arenas. Le dicen que no hay, pero no sin antes pedir sus datos personales, nombre, root, dirección, teléfono y el horario en el que prefiere ser contactada. Sin decir nada más, dan cuenta de inmediato de este hecho a los canales de ayuda. Los datos son muy importantes porque son los que vamos a reportar a la plataforma de orientación y ayuda del Ministerio de la Mujer, que es el 1455. Pero si ese vendedor o vendedora ve algún signo evidente de maltrato, llama inmediatamente a Carabineros para que la víctima reciba asistencia. Sí, moretones, algún golpe, algo que uno perciba que puede estar en riesgo inminente la vida de la persona, ¿no?
permite de alguna manera entonces identificar a una persona que se siente en peligro y echar a andar este protocolo para poder canalizarlo a través de estas vías que ha definido el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Plan que nació en España, implementado con éxito también en Argentina y que Chile replica a partir de hoy. Hay comprometidas más de 3.000 farmacias en todo el país, las de grandes cadenas, las populares, las independientes. Más de 700 farmacias en 150 comunas, la estamos capacitando, la estamos informando para que tengan claros los protocolos y puedan recibir en forma correcta y canalizar también en forma correcta cada una de las eventuales denuncias o solicitudes de ayuda. Entonces es algo bastante discreto que hace que podamos proteger el género y en este momento a la persona que está sufriendo o siendo hecho de violencia. Algunas cuentan con estos letreros para dar a conocer esta campaña del Ministerio de la Mujer que busca dar protección a las víctimas. Estas denuncias también se podrán hacer en todas las tiendas Maicao. Tenemos afiches en nuestros puntos de venta, las vendedoras ya tienen conocimiento de lo que está pasando y consideramos que es una tremenda iniciativa. La idea es que sean varios los canales disponibles para que las mujeres víctimas de violencia física, psicológica y sexual puedan pedir ayuda, sobre todo en este periodo de emergencia sanitaria. Alguna nos podrá llamar por teléfono, alguna no va a poder llamar por teléfono porque va a estar confinada en su casa, a lo mejor en un espacio pequeño y no puede hablar. A lo mejor va a poder mandarnos un chat silencioso. A lo mejor no va a tener ninguna de esas opciones y va a tener la opción de salir, ir a la farmacia y ahí poder hacer el contacto y hacer la alerta que necesita hacer. Si bien las denuncias por maltrato no han tenido un aumento significativo, en los meses de marzo y abril se han disparado las consultas a los fondos de ayuda. El 149 de Carabineros ha incrementado sus llamados en casi un 120%. Efectivamente, las llamadas han aumentado, pero no necesariamente dando cuenta de situaciones de violencia intrafamiliar, sino que más bien de consultas. Consultas que, si bien no hablan directamente de golpes, sí son una voz de alerta de que hoy son muchas más las mujeres que necesitan ayuda y orientación. Bueno, le hemos estado hablando precisamente de esto que tiene que ver directamente con la cuarentena. ¿Cómo ha afectado la cuarentena las conductas, la salud mental? Han aumentado exponencialmente en algunas comunas y de manera muy relevante los llamados por denuncias de violencia intrafamiliar. Estamos con la ministra Carolina Cuevas para hablar sobre este tema. Ministra, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches, Iván. Bueno, primero que nada, me gustaría que se nos pudiera contar efectivamente cuánto han aumentado las cifras de denuncias por violencia intrafamiliar durante esta época de pandemia. A ver, hay que distinguir claramente porque a veces la gente se confunde un poco. Hay dos tipos de cifras o de datos que uno puede decir. Están las denuncias, que se hacen mayoritariamente en Carabineros y también se hacen en el Ministerio Público. Tanto las en Carabineros como las del Ministerio Público se han mantenido, incluso han disminuido un poquito. Y el otro dato relevante son las llamadas. Y las llamadas son principalmente al 1455, nuestro número de orientación, y al 149 de Carabineros. A esos dos números las llamadas han aumentado de forma significativa. ¿Qué tan significativo? Porque a ver, 100%. 100%. Ya, eso es mucho. Sí. Eso es mucho, porque naturalmente esta cuarentena ha sido una prueba para muchas familias y en muchos ámbitos muy distintos. La salud mental, lo hablábamos ayer con el rector Vivaldi, tiene índices que son preocupantes y naturalmente se han también incentivado el consumo del alcohol, los benzodiazepínicos. El encierro ha generado toda una situación muy estresante y estar haciendo cuarentena con el agresor debe ser el peor escenario posible. ¿Hay algún antecedente efectivamente de cómo manejar esto? Porque ya nos va a contar de esta iniciativa Mascarilla 19. Bueno, efectivamente, como tú dices, en la situación de confinamiento, a lo mejor en espacios pequeños, eventualmente si estoy con el agresor, son todos momentos de que aumenta la tensión, aumenta el estrés. Entonces, el principal mensaje hoy día, quizás el primero, es hablarle precisamente a las mujeres, principalmente a las que están en las comunas que están en cuarentena y que tienen temor de vivir situaciones de violencia. El primer mensaje es que no están solas, es que todas las medidas que estamos tomando es para acompañarlas, para que ellas tengan cada día más opciones de hacer las alertas, de pedir ayuda y que vamos a estar
con ellas para acompañarlas. Ministra, porque hay una situación y hay que ponerse en el lugar de estas cuarentenas que no están en los sitios ideales donde se ha mostrado el quedarse en casa como una situación muy idílica. No es así en un espacio reducido, con muchas personas por metro cuadrado, sin el vínculo con otros familiares, incluso hacer un llamado al 1405, al 133 o al 149 es complejo porque está el agresor al lado. Entonces, en ese sentido, ¿cuánto más difícil se ha hecho para la mujer víctima de violencia intrafamiliar denunciar a su agresor? Está conviviendo con él en principio todo el día. Exactamente, porque sabemos que puede ser difícil, es que nos hemos preocupado de tener cada vez más nuevas y más herramientas y opciones, como decías tú, para que la mujer pueda elegir la que quiere o la que puede ocupar. De partida, el 1455, que es nuestro fono de orientación, lo reforzamos para tener más capacidad de recibir llamadas. Ese 100% que hemos tenido de llamadas, si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado, aumentamos la capacidad. Después dijimos, ¿qué pasa si la mujer está, como dices tú, en un lugar pequeño, está conviviendo con el agresor, no puede hablar por teléfono o está encerrada en el baño? Entonces, agregamos la opción de comunicación silenciosa, que es a través de un chat a través de nuestra página web, pueden comunicarse con nosotros. La próxima semana vamos a agregar otra opción silenciosa. Perdón, Sí. ¿en la web uno podría entrar y hacer una denuncia sin hablar en voz alta con la persona que está del otro lado para decirle, tengo una situación de violencia, me están... A través del 1455 y a través de nuestro chat web es un teléfono de orientación, no es un teléfono de denuncia, ¿ya? El 149 de Carabineros también es un teléfono. Las denuncias se hacen presenciales. Hoy día tenemos, a través del Ministerio Público, la opción de hacer denuncias a través de la página web. Hay en este periodo especial que estamos viviendo, el Ministerio Público agregó la posibilidad de hacer denuncias a través de la web y estamos trabajando nosotros con Carabineros para poder incorporar esa opción también a través de la comisaría virtual, para que se puedan hacer las denuncias ahí. Pero la comunicación sí se puede hacer ya a través de métodos silenciosos, pensando en la opción de, oye, me están escuchando, no puedo hablar, lo puedo hacer a través de... Y lo más importante, que ese chat web nos van a escribir el mensaje, les vamos a contestar, van a poder tener esa conversación y la conversación se borra automáticamente de nuestros registros, no va a quedar registrada y la recomendación es que ustedes lo borren, también la conversación no queda, nosotros no nos quedamos con esa información. Ministra, en ese sentido, ¿cómo surge esta iniciativa precisamente de Mascarilla 19? Porque dentro de las pocas actividades que probablemente una mujer que está en cuarentena y que convive con un marido violento o derechamente un agresor, podría ser ir a un supermercado o ir a una farmacia habiendo pedido en comisaría virtual su permiso. ¿Cómo surge esta iniciativa y qué capacitación se ha hecho para el personal para que pueda responder adecuadamente? Exactamente, esta es la Mascarilla 19, que la iniciativa que hoy lanzamos. La verdad que esto surgió afuera. Nosotros hemos tenido conversaciones con distintos países. En una conversación que hicimos con París, comentando las prácticas que ellos habían instalado, nos comentaron de que esto estaba partiendo en España, particularmente en Canarias. Después tuvimos una bilateral con el Ministerio de Igualdad de España y ellos todavía no habían implementado la medida, solo estaba en Canarias. En Canarias. Pero nos pareció, a pesar de que ellos no la valoraban mucho todavía, nos pareció que era interesante, empezamos a estudiarla y dijimos, bueno, tiene lógica porque es sencillo en pensar que si estamos en cuarentena, estamos con los comercios cerrados, ¿cuáles son los comercios que permanecen abiertos? Farmacia y supermercados. Las farmacias y supermercados, básicamente. Y además tenemos que considerar que en el caso de Chile es un país donde hay mayor cantidad de farmacias que muchos otros países. Y donde además uno no compra solo remedios en la farmacia, son una suerte de almacén, si usted quiere. Cada día la gente va más a comprar a la farmacia, hay más farmacias cerca, entonces por eso dijimos, la farmacia es un buen lugar en la línea de disponer de más opciones para las mujeres y la farmacia lo que hace es ser un nexo, un canal más, un punto de encuentro de una mujer para que tenga esa posibilidad de contactarse con nosotros o eventualmente con Carabineros si está viviendo una situación de violencia grave. Ministra, para que las personas que están viendo esto les pueda ser de utilidad, va a ir una persona que a lo mejor está sufriendo violencia intrafamiliar a la farmacia, va con el agresor al lado, va a pedir esto, Mascarilla 19. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a tener como reacción del otro lado? Bueno, hay muchas opciones. Que la mujer
lo menos probable es que vaya con el agresor. Podría pasar, pero por lo que ha sido en otros países no va, porque tampoco una mujer va a la comisaría con el agresor, normalmente, ¿no es verdad? Pero incluso nos hemos puesto en ese caso y hemos diseñado los diferentes protocolos que han sido bajados a todas las farmacias, para el personal de la farmacia. Entonces, en el caso que fuera con el agresor, la idea es que ella igual usa esta clave, digamos, que es la mascarilla 19, y en ese caso es la opción que entregue probablemente un papel escrito, algo, la mascarilla 19, y ahí le toman los datos, le dice que la mascarilla 19 no está disponible, le toman los datos, y ahí, dependiendo de la situación que se visualice, si a la mujer se le ve lo suficientemente agitada, preocupada como para hacer el contacto inmediato con Carabineros, hay que hacerlo para que vayan, y si no, la posibilidad de contactar después a la mujer. Bien, pues ministra, le queremos dar las gracias por estar junto a nosotros con esta iniciativa que ya se está masificando. Muy gentil, muy amable. Gracias, muchas gracias. Y si me permite, el mensaje para las mujeres, para que no las vamos a dejar solas. Esta es una opción más, mascarilla 19, que es la palabra que le puede salvar la vida a una mujer. Ministra Carolina Cueva, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ti. Vamos a revisar otras informaciones. A pocos días de un nuevo fin de semana largo, las autoridades vuelven a pedir que los santiaguinos no viajen a la playa o a sus segundas viviendas, porque a pesar de que se ha repetido en reiteradas ocasiones, todavía hay gente que no respeta las medidas de prevención. Miren. A pesar del insistente llamado de las autoridades, más de 40.000 vehículos salieron de la capital el fin de Semana Santo. A pocos días de un nuevo feriado, estas son imágenes que no queremos volver a mostrar, aunque hoy así lucía en las playas de Viña del Mar. Estamos próximos a un nuevo fin de semana largo, que no quiere decir que tenemos que salir de vacaciones. Seguimos trabajando con miras a evitar que el próximo fin de semana lleguen visitantes a la región provenientes de otro lado y que vienen con fines recreacionales. El llamado no es solo para los que salen de la capital. Quienes viven en zonas turísticas y costeras también deben evitar paseos por la playa y otras atracciones donde suele concurrir la gente en feriados largos. Medidas de prevención advertidas hasta el cansancio por la autoridad. Sin mascarilla. Lo que pasa es que me saqué la mascarilla para poder disfrutar una bebida. Porque si estuviera con la mascarilla sería como un poco ilógico, de manera, no sé, hasta por lo menos quiero salir a tomar aire, descansar un poco, respirar un poco. Es que estar encerrada en la casa mucho tiempo igual aburre, pero yo sé que estoy propensa a contagiarme. Las mascarillas, los guantes y el alcohol gel se instalaron para transformarse en parte de nuestra nueva normalidad. Sin embargo, eso no significa relajar las medidas, no mantener la distancia, mucho menos salir de vacaciones. Hacemos un llamado a la gente a no venir no solamente el próximo fin de semana largo, sino este fin de semana. Es un fenómeno que va a durar una buena cantidad de tiempo. Hay que esperar que se desarrolle una vacuna y que estamos todos haciendo el mejor esfuerzo para poder convivir con mucho cuidado, pero convivir con ella. Pero eso no guarda relación con las medidas de cautela que se han tomado prudentemente en la región para evitar que personas vengan a la región a ocupar segundas viviendas. Se avecina un nuevo fin de semana largo y aunque el llamado ha sido insistente y categórico, lo repetimos, no son vacaciones, no es tiempo para salir de la ciudad y tampoco es criterioso trasladar los contagios a zonas que han procurado mantener el virus lo más lejos posible. La pandemia y sus consecuencias avanzan y aunque debemos aprender a vivir este obligado nuevo estilo de vida, no es tiempo para relajar el cuidado de cada uno de nosotros. No sea imprudente y siempre que pueda, prefiera quedarse en casa. Bueno, le estamos presentando permanentemente adelantos que nos van a permitir detectar a tiempo potencialmente personas que estén contagiadas de coronavirus. Estamos con Daniel Silva, que nos tiene una sorpresa en relación a cámaras termográficas, Daniel. Así es, Iván, buenas noches a todos. Desde este día sábado, en el aeropuerto de Santiago,
están utilizando una nueva cámara termográfica. Ya hemos mostrado adelanto de este tipo para los pasajeros de ese terminal. ¿Cómo funcionan esas cámaras? Bueno, quisimos saberlo en primera persona, así que instalamos una de estas cámaras justamente acá, en el estudio del 24 Horas Central, y podemos ver la imagen. Ahí está, en vivo y en directo. Sópleme usted en dirección porque no alcanzo a ver. ¿Cuánto es la temperatura? Ahí la estamos viendo, y a ver si podemos mostrar la cámara misma, porque esta cámara tiene un sensor y tiene además inteligencia artificial, Daniel, ¿no? Exactamente, tiene dos cámaras en realidad, una óptica y una termográfica. Estamos con 36.5, me dicen, me soplan la temperatura, y 36.8 tú, Iván. Tenemos un poquito más de temperatura que yo. Espérate. Estamos en rango normal todavía. Estamos en rango normal. Esto arroja una alerta de 37,8 hacia arriba, podría arrojar una alerta. Y por eso traje esta taza. No es que estuviera tomando un té contigo, no. Es que tenemos agua caliente y vamos a engañar a este sensor. La única manera de engañarlo, porque es muy inteligente, si yo tengo la taza aquí, él sabe que la temperatura no es peligrosa en este punto. Sin embargo, sobre la nariz, en la frente sí. Veamos si funciona. Está marcando 36.5 y ahora va subiendo. A ver qué nos van. Ahí está marcando. Ahí está marcando entonces temperatura, alta temperatura. Y hay una alerta. No sé si la están escuchando. Ahí tenemos un micrófono. Alerta de alta temperatura. Este tipo de tecnologías, de las más avanzadas en el mundo, están hoy en nuestro país. Esta y otras más que pueden ayudar a combatir el aumento de los contagios por coronavirus. Mire. Controlar y contener, examinar y tratar, identificar y aislar. El trabajo de las aduanas sanitarias no para. El personal de salud tiene una difícil misión: identificar a las personas con fiebre, posibles casos de infección por coronavirus. En el aeropuerto de Santiago ahora cuentan con una nueva herramienta, un aliado electrónico para mejorar la vigilancia, una cámara térmica que permite tomar temperatura a distancia, sin contacto, a las personas que están haciendo su ingreso a los aviones, y de esa manera detectar a las personas que tengan temperatura. Y aunque la cantidad de pasajeros se disminuyó un 90% en marzo, de todas formas 3.000 personas viajan cada día. Un ojo electrónico que puede tomar la temperatura de hasta 16 personas al mismo tiempo. Quisimos probar esta tecnología en primera persona acá en el aeropuerto, así que vamos a ver qué arroja esta cámara. ¿Cuánto tengo? Tengo 36.6 grados, estoy dentro de la normalidad. Si hubiese tenido 37,8 hacia arriba, este sistema arroja una alarma y justamente el personal sanitario tendría que tomarme nuevamente la temperatura y hacerme un cuestionario. El riesgo es que yo no pueda viajar. La tecnología nos está ayudando aquí a un proceso más rápido y con bastante precisión. Como es una prueba piloto, tenemos que también asegurarnos que las mediciones sean correctas. Tecnología que ya está avanzando en nuestro país. De hecho, instalamos una de las más avanzadas en la entrada del departamento de prensa de TVN. Esta herramienta integra dos cámaras, una óptica con reconocimiento facial y una termográfica. Gracias a un chip con inteligencia artificial, este equipo puede mostrar en tiempo real la temperatura de 30 personas simultáneamente. Como ninguna de las personas tenía fiebre, pusimos una taza con agua caliente a la altura de la frente para activar la alerta. Alerta de temperatura. Por favor, chequear. Alerta de temperatura. Por favor, chequear. Pero el equipo va más allá. Esta cámara también te permite detectar si la persona está con mascarilla, y eso es bastante importante para las empresas que están tratando de controlar, digamos, el correcto uso de los insumos para mitigar el eventual contagio al interior de sus empresas, digamos. Quisimos comprobar si era verdad. Hicimos que las personas pasaran de nuevo frente a la cámara y el sistema identificó a todos los que no estaban usando mascarillas. La tecnología se convierte así en un aliado, no solo en el diagnóstico, sino que también en términos de seguridad. En el Hospital Posta Central también apuestan fuerte por los avances. Desde esta semana cuentan con la primera cámara de luz anticoronavirus. Nosotros creemos que es muy útil contar con un dispositivo como este, por ejemplo, para reutilizar
máscaras N95, escudos faciales, que son superficies más bien lisas y que por lo tanto la luz va a poder ejercer este efecto de descontaminación. Todo fruto de una alianza entre la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica y los científicos de un emprendimiento llamado Lightwash. Con la exposición de ultravioleta tipo C, el virus se inactiva, ¿cierto? Hay un ataque directo a su ARN que impide su capacidad de replicarse y por ende de contagiar más gente. ¿Qué se puede hacer en la casa? Bueno, además de lavarse mucho las manos, hay algunas soluciones para limpiar el aire si usted quiere extremar precauciones. Parece una aspiradora común y corriente, pero nada más lejos de eso. Además de aspirar, este equipo filtra y purifica el aire utilizando 4 litros de agua en movimiento. Que atrapa todo el polvo, o sea, el separador que al principio de esta máquina, todo el polvo que entra junto con el aire, queda el polvo atrapado en el agua y por atrás sale aire en un 99,97% pureza. Tecnología que ya está disponible en clínicas, en hospitales y a nivel doméstico. Limpieza profunda y purificación. Otra alternativa de avanzada. Vigilancia, detección y limpieza. Herramientas para disminuir los contagios del coronavirus en Chile. Profundizamos en esta tecnología que está ya disponible en algunos puntos importantes y que a lo mejor cuando se retomen las funciones, este retorno seguro del que se está hablando va a cobrar más relevancia. Estamos con Samuel Ramírez, director de Hike Vision en nuestro país. Samuel, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Iván. Bueno, estamos con la imagen y estábamos viendo la nota de Daniel Silva sobre las aplicaciones múltiples de esta tecnología. Primero, los mecanismos que hay detrás de esto. Tiene inteligencia artificial y sensores termográficos, ¿no? Exactamente. Bueno, es una mezcla, ¿no? Un sensor termográfico que trabaja en conjunto con un lente que capta la imagen de contexto, ¿no? Que es una cámara de videovigilancia normal. Juntas procesan lo que están captando y generan esta información que es la temperatura en el borde de la piel de las personas. ¿Sí? A ver, vamos a mostrar la cámara y también la imagen que nos está arrojando. Este es el equipo. ¿Dónde ustedes más o menos lo tienen instalado? ¿Qué utilidades se le ha dado, sobre todo en esta época de pandemia? Sí, mira, antes que es un paréntesis. Lo importante de que esa imagen, ahí dentro de eso está todo. O sea, no hay un servidor externo. Claro, no es necesario un servidor externo. La cámara tiene la capacidad a través de un chip con avanzada tecnología que desarrolla algoritmos de inteligencia artificial, permite que detecte primero la persona, el rostro y la sección de la frente para ver qué temperatura tiene el borde del cuerpo. Además ¿A qué distancia, perdón, alcanza a tomar? Eso es una muy buena pregunta, porque hoy día vemos... no sé, la entrada, no sé, de un centro comercial, es poco practicable que cada persona esté parando frente a una cámara, se produciría una aglomeración y terminaría siendo un contrasentido para lo que se pretende, ¿no? Absolutamente, no. Mira, por ejemplo, en este caso, en este escenario donde estamos nosotros conversando en este minuto, estamos a 7 metros de distancia de la cámara. Más o menos, sí. ¿Te fijas? Y es una distancia promedio, o sea, nosotros podemos llegar a sobre 10 metros desde la ubicación y dependiendo del lente de la cámara, esa distancia también se puede amplificar o reducir, dependiendo del espacio físico. Porque también entendemos que hay lugares que no tienen tanto espacio para aglomerar gente, requieren un acceso más estrecho y ahí también hace un costo-beneficio. Yo te preguntaba, ¿está disponible? ¿Dónde la están utilizando? Esta cámara se utiliza, es transversal, o sea, todo digamos, hospitales, ¿cierto? Esperamos en el futuro inmediato en todo lo que tenga que ver con el acceso o la vuelta a la normalidad o la vuelta a los quehaceres de las personas. Industria, estamos hablando de colegios que creemos fundamental, ¿cierto? Poder complementar esto con los alcances de seguridad para las personas. Finalmente lo que buscamos es prestar una ayuda tecnológica desde nuestra área tecnológica al cuidado de las personas. Samuel, si uno ve la utilidad que un mecanismo como este, que tiene sensores termográficos, inteligencia artificial, que combinados precisamente ayudan a detectar precozmente un eventual contagio, que la gente no haya tenido la conciencia que tiene el coronavirus. Por ejemplo, ¿cuánta cantidad de gente puede medir en paralelo? Porque si se piensa en una reapertura del comercio, una eventual reapertura del comercio, pensemos en un mall estándar. Van a ir entrando por las puertas en grupos de 10, 12, 15 personas. ¿Tiene la capacidad para detectar temperatura a números más mayores de personas? Hasta 30 personas por segundo. Y también, no sé si la podemos configurar para ver si detecta, porque estábamos viendo que puede detectar si una persona está utilizando no la mascarilla, que puede escapar a lo mejor del control, no tengo idea, de un guardia, que a lo mejor no va a ver a todas las personas. La cámara podría detectar si en un grupo de personas de 10, 15, 20, 30 personas, dices tú, Samuel, alguien está utilizando no la mascarilla. Sí, por supuesto. Lo importante de esta... A ver si lo podemos mostrar. Nosotros hemos hecho, ¿cierto?, algunos ajustes, adecuando, ¿no es cierto?, a la contingencia. Sí, por supuesto. ¿Ya? Naturalmente la distancia nos permite... Nosotros tenemos la nuestra, por supuesto, acá, pero... Entonces, por ejemplo,
si tú tienes la cámara para un control de acceso y tú estás restringiendo porque todas las personas deben usar mascarilla. Entonces, si tiene que entrar al mall, tiene que entrar con mascarilla. Por Entonces, supuesto. Vamos Entonces, los dos, tú tienes mascarilla, yo no. En este caso estoy dentro de la escena, ¿cierto? Estamos Y los dos a está cuadro. perfecto, me está tomando la temperatura, como estará viendo la gente en su casa, y estoy en una condición normal. No tengo fiebre, ¿cierto? Y tampoco, y estoy cubierto. Pero, ¿qué pasa? Si yo me retiro la mascarilla, salgo del cuadro de la escena hacia un acceso, me va a generar la alerta, ¿cierto? De que yo estoy sin mascarilla. Perfecto. Y eso te lo entrega en un dashboard, que finalmente un dashboard es como una especie de matriz donde aparece la información con los datos de excepción, como por ejemplo el tema de la temperatura o el no portar la mascarilla. Esa es la aplicación de la tecnología. Ahora, ponte al lado mío porque lo vamos a ver acá, a ver si estamos... Ahí detecta la temperatura 36.7, por favor, corrígeme porque está 36.7. Debiera medir que hay una de las dos personas con mascarilla y la otra no, ¿verdad? No. Aquí en este caso debería exactamente detectar La y entregar a otro plano, que es una especie de dashboard. Un dashboard finalmente es como una imagen de proceso, en donde va a estar entregando todos los datos de lo que significan las personas, ¿cierto?, que están hoy día seccionándose dentro de un flujo normal de acceso. Esto no necesita generar un filtro, no necesita generar una barrera adicional. Como tú verás, es solo la cámara. Tampoco necesita un punto de referencia. Ahora, Samuel, la instalación de estos equipos, que son tecnología muy sofisticada, pensando en que se está evaluando el retorno a la normalidad, ahora más o menos pronto, de hecho la próxima semana, entiendo, va a abrir un mall en la comuna de Las Condes, de manera de probar cómo se comporta tanto el mall, los trabajadores, el usuario. ¿Cuánto se demora? ¿Qué tan disponible está, por ejemplo, para implementarse en centros comerciales, en hospitales, eventualmente en colegios, cuando se piense ya en el retorno a clases? Yo pienso que lo más lento es la calibración de la cámara, son 30 minutos. La cámara al momento que se instala, por ejemplo, en este caso está sobre un trípode, naturalmente por la escena en la que nos encontramos, la configuración, el ajuste físico es manual, ¿no? Pero una vez que la cámara está conectada a la red, tarda 30 minutos en calibrar la temperatura del ambiente y hacer esa comparación de las personas que van entrando en la escena. ¿Experiencias internacionales con el uso de esta cámara en la detección de personas que eventualmente tengan temperatura o no estén utilizando la mascarilla, si es que esto es requerido? Sí, por supuesto. Nosotros también ahí hemos visto en otras regiones, Asia, hoy día Europa, Estados Unidos, en donde han habido incluso muy buenos resultados con la implementación para precisamente generar estos protocolos o estas barreras de protección. ¿En esta época de coronavirus se está utilizándose en algunos de los países que mencionas para detección de pacientes? Sí, nosotros vamos más allá. O sea, finalmente esto es una herramienta que detecta tecnológicamente, tiene la capacidad de detectar la temperatura de la superficie de la piel de las personas. Entonces esto puede ser una pieza dentro de una gran suma de acciones que permitan naturalmente prevenir no tan solo una enfermedad puntual, sino que también otras condiciones de riesgo, tanto para la persona que lo está sufriendo, como también para el entorno de esa persona. Bien, pues Samuel Ramírez, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Buenas noches. Vamos a otras informaciones. 3 adultos mayores fallecidos por coronavirus contraído al interior de una casa de acogida de Providencia encendieron nuevamente las alarmas. ¿Se están haciendo verdaderamente bien las cosas en los hogares? Al menos se está intentando, pero parece que todavía no es suficiente. Mire. Providencia agiliza los protocolos sanitarios en la residencia Nuestra Señora de los Dolores. La muerte de 3 ancianos en las últimas horas, como consecuencia del coronavirus, mantiene sensibles los espíritus de quienes quedan allí, pero también obliga a determinaciones concretas de manera urgente. Tenemos acá un equipo de alrededor de 8 personas trabajando y tomando todos los test de PCR, tanto a pacientes como a funcionarios. Entregamos algunos elementos de protección personal que hacían falta acá, por ejemplo, pecheras, protectores faciales que hacían falta, mascarillas, ya eso para ayudar acá al hogar. Las cosas cambiaron repentinamente. Hasta hace unos días, los 40 residentes de este lugar permanecían tranquilos. Con la muerte de 3 de ellos, la baliza se encendió. Son estos los sitios predilectos para que el COVID-19 sencillamente no perdone. Su grupo de edad tiene una serie de condiciones que los hace más susceptibles a ser una enfermedad grave o incluso morir. Y segundo, al estar concentrados en hogares de larga estadía, donde hay muchos adultos mayores todos juntos, es un lugar propicio para que el virus se propague entre ellos. Fue lo que ocurrió aquí, experiencia que nadie desea se repita, menos llegar a escenarios tan lamentables como ya conocemos. El pasado 19 de abril, la cifra de adultos mayores fallecidos a causa del coronavirus en casas de acogida de Estados Unidos sobrepasaba los 6.400, siendo sin duda el estado de Nueva York el más golpeado. En Nueva Jersey incluso se han visto sobrepasados con la cantidad de cuerpos. Estoy indignado porque los cuerpos de los fallecidos se acumularon en una improvisada morgue de la instalación. Los habitantes de estas residencias deben ser atendidos con respeto, compasión y dignidad. Podemos y debemos hacerlo mejor.
La residencia Nuestra Señora de los Dolores decidió abrir sus puertas para mostrar cómo han reaccionado ante la emergencia. Adultos mayores llanos a someterse al examen que detecta el coronavirus y también su personal hablan de medidas sanitarias que al menos debieran replicarse en todo el país. Tras tomar 16 muestras a casos sospechosos, 10 dieron positivo. Esos ya se encuentran aislados y sometidos a cuarentenas. Pero, ¿cómo logra el virus vulnerar lugares que albergan a la población de máximo riesgo? Los adultos mayores que están en el hogar no tienen cómo adquirir el virus si alguien no lo porta y no lo lleva al interior. Entonces, en cada hogar de larga estadía debería haber un encargado COVID que sea el enlace con la familia y que además sea el encargado de supervisar el cumplimiento de todas las normativas. Pero pese a las advertencias, los brotes de la enfermedad suman y siguen en estas residencias. La Florida comenzó la semana activando sus propios protocolos, realizando traslados. Nosotros nos coordinamos con un conjunto de hogares de adultos mayores para capacitarlos, para evitar los contagios. Desafortunadamente, este hogar, el Nuevo Amanecer, no llegó a la reunión y durante la semana pasada, aparentemente, un par de funcionarios no tuvieron el cuidado con las medidas sanitarias e ingresaron con el virus dentro de este hogar. Pese a que algunos municipios se han querido hacer activos y directos involucrados en la lucha contra el COVID, otros como Ñuñoa piden calma y respetar las atribuciones de cada organismo. Esto a raíz de los 2 ancianos fallecidos que se registraron hace unos días en el hogar italiano. Lo que pasa es que son hogares privados y cada uno debe asumir su responsabilidad. Los hogares son supervisados por la Seremi de Salud, no por el municipio. Nosotros fiscalizamos que estén con la patente al día, hemos visto los documentos hoy y están totalmente en regla. La residencia Nuestra Señora de los Dolores es una comunidad que hoy acusa el golpe. Están dolidos, pero esperanzados en cambiar las cosas. El Servicio de Salud ya entregó los protocolos, conversó en cuanto a los protocolos de higiene, de interacción con cada paciente, cómo debe ser el contacto con estos pacientes, qué elementos de protección personal se deben usar, en qué momento se debe estar alerta, ya cómo se debe realizar el aseo, cómo se debe separar de la limpia de la sucia, cómo debe ser la alimentación, el uso de cubiertos y todo eso. Nuestros ancianos, lo más preciado de nuestra historia viva, está bajo alerta. Población de alto riesgo ante una pandemia que con su paso ha dejado lecciones, sin excepción. Luis Astudillo, conocido como el médico del pueblo, en medio de la pandemia recorre la comuna de Pedro Aguirre Cerda atendiendo gratis a domicilio. Eso mientras la comuna sobrevivía su primera cuarentena total, mire. La vida no es fácil en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Sus 29.000 hogares conviven con la pobreza, el día a día y una sensación de abandono. En estas calles encontramos al médico Luis Astudillo, un concejal que en medio de la pandemia se da la tarea de atender a domicilio a los más vulnerables del sector. Doctor, lo vamos a acompañar a una ronda. Vamos de ronda, ¿no? Sí, súper. Ahora, claro. Con su bata de doctor y una caja llena de mascarillas, comienza a moverse entre los pasajes. Lo contactan por teléfono o redes sociales. Hoy es el turno de ir a la Villa Navidad. Desde que me gradué como médico, el primer lugar donde empecé a ejercer mi profesión fue en Pedro Aguirre Cerda. Ahí me di cuenta de la gran necesidad que hay. Y vaya que tiene razón, una estructura de salud carente, vecinos que viven bajo la línea de la pobreza y falta de recursos. Eso evidencia esta comuna que desde el jueves está en cuarentena total. En este momento vamos a ir a hacer un domicilio, una persona que está con mucha angustia. Mientras avanzamos, la comuna nos muestra sus temores, una cuarentena que golpeará los bolsillos. Hay que apechugar nomás con la cuarentena. Si la autoridad dice que está bien, ¿Le parece bien? ¿Por qué? A ver, porque lamentablemente la juventud hoy en día no hace caso de la situación que estamos pasando. La cuarentena acá no será fácil. Hacinamiento, familias viviendo apiñadas en los bloques y falta de espacio. Según el último censo, 8.000 personas viven de allegados en la comuna. No es lo mismo hacer una cuarentena en una casa de 400 metros cuadrados que hacer una cuarentena en una casa de 40, 50 metros cuadrados donde de repente coexiste 1, 2, hasta 3 familias. El alcalde Rosas fue llamado el primer doctor del pueblo de la comuna y está preocupado y cree que no resistirán una cuarentena larga.
Nosotros, Pedro Aguirre Cerda, no tiene la capacidad de tolerar 2 o 3 semanas continuas de cuarentena porque la gente no va a tener que comer. Estamos aquí súper cerca. El doctor Astudillo ya llegó donde Mónica y su mamá. Antes de entrar, se equipa y desinfecta. Aquí todo es gratis, claro. Son atenciones solidarias. Aquí tiene que usted uno por cena. Le pasa mascarillas y antiparras a sus pacientes y comienza la consulta. ¿Qué más le duele, lo que le gustaría que le quitaran ese dolor? El dolor de la rodilla para caminar. ¿Eso le causa dolor? Sí. De cervical me había dicho. Sí. Aquí. Si no puede encontrar la receta, yo voy a tratar de juntarle los medicamentos para posteriormente entregarse. A sus 90 años, doña Verónica le pelea la artrosis. El doctor le mandará los remedios. Fue su hija quien hizo el contacto. El doctor siempre está pendiente de todas las cosas. Y en general, él da un número, yo lo contacté por el Messenger. Mientras tanto, Mónica nos despide con todas las medidas sanitarias. En la mayoría de las casas se echa, entonces, para no estar todo el tiempo cambiándose el zapato. Y el doctor Astudillo seguirá con sus atenciones. Tenemos que estar todos juntos tomando todas las medidas necesarias. La cancha de tierra, los bloques y sus murales, los pasajes y sobre todo la gente de Pedro Aguirre Cerda convive con la cuarentena total en uno de los sectores más pobres de la región metropolitana. Atención a la siguiente historia porque los integrantes del Universal Circus difícilmente van a olvidar la región de Coquimbo, a un lamentable accidente de tránsito que hace unos meses dejó en silla de ruedas al bisnieto del Tony Caluga y que además le costó la vida al hijo que crecía en el vientre de su pareja. Ahora tienen sumar que están con carpa y todo, varados en Vicuña y sin poder regresar al hogar, menos continuar por su espectáculo circense. Todo esto debido al COVID-19. Jaime Rojas y Carlos Alberto López nos prepararon el siguiente informe. Atrás quedó toda la magia del circo. Las luces, las risas, el nerviosismo de cada rutina de trapecistas o malabaristas. El COVID-19 obligó a bajar el telón. Y para el Universal Circus, el circo de los nietos del Tony Caluga, este cese de funciones tuvo un doble sabor amargo. El día 3 de febrero tampoco hubo funciones. Un lamentable accidente de tránsito por poco enluta a la familia Lillo. Un choque frontal en las cercanías del embalse La Paloma en Montepatria dejó gravemente heridos al bisnieto del Tony Caluga, quien además perdió al hijo que crecía en el vientre de su mujer. Pero las oraciones y la fortaleza de esta familia pudieron casi tanto como los aplausos. Hubo que levantarse, desarmaron la carpa en el Limarí y se fueron a Vicuña. Acá el magnetismo del Valle de Elqui les permitió olvidar la tristeza. Levantaron nuevamente la carpa y comenzaron con las funciones. Les fue fantástico y cuando ya se aprestaban a viajar al pueblo minero de Andacollo, ahora el coronavirus les jugó una mala pasada. Los espectáculos públicos podían solamente tener 400 personas, después 200 personas, después 50. Y bueno, cuando fuese, dijimos, oye, esperemos a ver qué pasa, porque aquí, así como viene el tema, yo creo que de aquí un par de días no vamos a poder trabajar. Y efectivamente, entonces aquí tuvimos que anclarnos acá en Vicuña. No han podido hacer sus funciones y por lo mismo no hay ingresos. Ven desde sus casas rodantes cómo pasan los días y ellos sin poder hacer sus espectáculos. Pero esta tierra, cuna de Gabriela, es mágica y ellos lo comprobaron. Pucha, no es por nada, pero yo creo que fue lo mejor que nos ha tocado habernos quedado acá en Vicuña, porque la gente se ha portado excelente, el alcalde, para qué decir, la gente de la municipalidad, o sea, toda la comunidad, un respaldo tremendo. Les han llevado mercadería y les han transmitido todo el cariño del Elqui, al punto que si bien no han levantado su carpa gigante, volvieron a hacer sus rutinas y ahora las compartirán online. Vamos a armar un circo más pequeñito para que todo el público de Vicuña nos vea en una transmisión en vivo lo que es el circo. Vamos a tener actos de circo, vamos a tener a los mejores payasos de Chile, los payasos más famosos del mundo, los Caluga. Y vamos a hablar del circo, vamos a hablar de la historia del circo para que la gente conozca la historia del circo chileno y el circo mundial. Yo toco trompeta, trombón, saxofón, clarinete, pistón, toco el bajo con trabajo, sin trabajo, más para arriba, más para abajo. Toco las puertas, toco los timbres y salgo arrancando. No, ya se puso todo, entonces no se hace. Bueno, no, eso no se hace.
renace la magia del circo, esa que nos llena de alegría, que nos impacta, que nos asombra al ver cómo todo es posible, incluso eso que parece imposible. Desde el día del accidente que Eric Lillo no encarnaba a Caluguín Caluga, la cuarta generación del Tony Caluga, que a pesar de la adversidad de haber perdido la movilidad de sus piernas, se pintó la cara color esperanza, como lo dijo Diego Torres, y se decidió nuevamente a hacer reír. Casi 3 meses ya del accidente que tuvimos, pero con todas las ganas de salir adelante, y esto me incentivó igual un poquito a poder volver a maquillarme y hacerlo reír a todos los niños y a todas las familias en casa. Del legado que nos dejó mi bisabuelo, el gran Tony Caluga. La silla de ruedas no es un impedimento. Hoy asume su discapacidad con hidalguía. Lo toma con humor. ¿Sabe por qué no había venido? ¿Por qué? ¿No había venido en palo? ¿En palo? Sí. ¿De qué? De ruedas. Una resiliencia que emociona, que impacta y que es un motor para toda su familia. Los herederos de Abraham Lillo, el legendario Tony Caluga. Contento, feliz de que mi hijo esté con nosotros. Bueno, diferente lo digo porque ya ustedes saben, lo están viendo. Pero contento, feliz de que él retome, de que tenga su misma alegría, su mismo dinamismo para hacer lo que le gusta. Así que nos costó un poquito, pero aquí está con nosotros, así que estamos felices, contentos como familia y mostrarle que mi hijo está saliendo adelante en esto, así que estamos totalmente felices. De estar sentado y ya no estar parado jugando acá, corriendo para allá, pero es una etapa que voy a de a poquito pasar. Yo sé que le voy a echar todas las ganas para poder volver a hacer lo que era antes. Hoy las risas están al otro lado del televisor, el computador, el teléfono o la tablet. Funciones online que el municipio implementó para los vecinos de Vicuña. Hoy día tenemos la complicidad de tener un tremendo circo Universal, tenerlo en nuestra comuna. Se han quedado más tiempo del que pensaba, pero están disfrutando acá en nuestra comuna el cariño de nuestra gente y sin lugar a dudas esto va a permitir que a partir de mañana podamos salir por las diferentes plataformas de redes sociales, también por el canal local, poder salir efectivamente y llegar a todos los hogares presentando el circo, pero el circo por dentro, el circo, la historia del circo. Hoy el COVID-19 impide que ingresemos a la carpa gigante, pero ni las más cruentas pandemias podrán evitar que la magia circense logre dibujar una sonrisa, incluso a pesar de la adversidad. Les queremos recordar que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Vamos al deporte con Gustavo Huerta. Buenas noches, lo es en la imagen. Se enojó Arturo Vidal luego de que Blanco y Negro se haya acogido a la ley de protección al empleo, disparó contra la concesionaria. El volante del Barcelona dijo que en todo el mundo se están buscando acuerdos y que esta es una mancha que va a quedar para siempre en el club. Defendió a los futbolistas en un nuevo capítulo de conflicto en el Cacique. El quiebre que vive Colo-Colo es tan potente que traspasó las fronteras. El versus entre dirigentes y jugadores llegó hasta Barcelona. Desde allá, Arturo Vidal arremetió contra Blanco y Negro. Blanco y Negro quiere aprovechar esta crisis para solucionar sus graves problemas. El Rey le dio duro a la concesionaria en sus redes sociales. El volante de Barcelona entregó todo su apoyo al plantel colocolino. Colo-Colo es de su gente. Colo-Colo se respeta. El formado en Macul catalogó la situación que viven en Pedrero como triste. El mensaje del volante catalán solo aumenta la tensión del conflicto. Así que apoyar al equipo, mucha fuerza y arriba Cacique. Quienes me hablaron maravillas del club, desde el aspecto de la estructura, del orden. De esta forma declaraba el 10 de enero Nicolás Blandi, recién llegado a Colo-Colo con evidente sonrisa por su nuevo paso, pero ni él imaginó todo lo que vendría. Nico hizo mucho de su parte para poder estar acá. Primero fueron lesiones, luego un artificio que lo impacta en pleno clásico, ahora una decisión dirigencial que lo complica. Recurrir al seguro de protección de empleo
Pero para ello el empleado, en este caso el jugador, debe tener mínimo 3 cotizaciones anteriores a la ordenanza, requisito que el ex Boca Juniors no cumple. Hemos buscado todos los caminos para poder llegar a un acuerdo y no llegar a la ley. La opción que le quedaría a Blandi es acogerse al Fondo Solidario. De concretarse, el 20 Albo podría recibir máximo 652.000 pesos, eso el primer mes, monto que sería equivalente al 7% de su remuneración normal. El trasandino es el único jugador del plantel que sufre de esta situación. Esto hay que reconocerlo, somos trabajadores y lo vamos a seguir siendo, y es injusto. Quienes sí lograron un acuerdo con la concesionaria fue el cuerpo técnico encabezado por Gualberto Jara. Ellos aceptaron la baja, que será de un 20%. No hemos sabido de ningún empleado, funcionario, técnico que no esté dispuesto, y solo hemos sabido por esta carta que los jugadores no cambian su posición. Al estratega colocolino se sumaron otros 47 trabajadores, realidad que contrasta con la del primer equipo y con lo que le toca vivir a Blandi, que ahora cuenta con el apoyo del Rey Arturo. Y Alexis Sánchez, que continúa en el limbo. Por ejemplo, los diarios británicos argumentan hoy que ni el Inter ni el Manchester United lo quieren en sus filas debido a su alto sueldo del tocopillano, que otra vez asoma como la principal traba para que pueda estar o en Italia o retornar a Inglaterra. Todo esto a 2 años de que expire su contrato con el Manchester United. El futuro de Alexis, un nuevo capítulo de esta larga teleserie del mercado de pases. Alexis en la cuerda floja. En Inglaterra no paran de especular qué pasará con Sánchez. Sin interés del Inter por renovar su préstamo, el diario The Sun lanza la bomba. Creen que todo ha terminado. Alexis en el limbo. Ni el United ni el Inter lo quieren. Que entrenará con los juveniles, separado del primer equipo, que le podrían pagar todo lo que queda de contrato para finalizar el vínculo. Eso poco probable, costaría 60 millones de euros según el diario inglés. Las palabras de Solskjaer se las lleva el viento. El club no quiere perder a sus mejores jugadores, así que Alexis regresará en verano y nos demostrará que todos estamos equivocados. El United tiene un grupo joven que está recién armándose, cambió de entrenador, pasaron problemas de lesiones y creo que no se dio. Solo 5 goles en 45 partidos con los Diablos Rojos. Luego anotó 1 en 15 encuentros con el Inter. Una lesión por Chile frenó el ritmo de juego del Maravilla en Italia. La pandemia trastocó sus planes. Lamentablemente se lesiona en el momento que él ya se había puesto bien físicamente, estaba con muchas ganas. Un sueldo de más de 500.000 libras esterlinas a la semana, de las cuales los nerazzurros ponen 80.000. El resto lo financia el Manchester United. No están dispuestos a seguir desembolsando ese dinero. Soy el niño maravilla. Qatar, Atlético de Madrid, el West Ham, incluso el fútbol norteamericano como posible destino. Desde Estados Unidos reportaron la compra de un departamento en Miami. ¿Será para ir de vacaciones o para jugar en el equipo de Beckham? Por ahora la incertidumbre rodea al futuro de Alexis. La teleserie comienza otra vez. El tiempo dirá si es una caída libre o el renacer del goleador histórico de la selección chilena. Y hoy está de cumpleaños, sí, un grande del fútbol chileno. Este 25 de abril, Leonel Sánchez, Don Leonel, sí, celebra 84 años de edad. La FIFA, la imagen que están viendo ustedes, eso es lo que veían, es una celebración que hace la FIFA a través de sus distintas plataformas, conmemorando entonces la celebración de Leonel Sánchez, un histórico de Chile, de Universidad de Chile, cómo no, con más de 10 títulos en el ámbito nacional, que logró el tercer puesto de Chile en el Mundial de 1962, que jugó posteriormente la Copa del Mundo de Inglaterra. Ahí veíamos la anotación frente a la Unión Soviética, allá en Arica, ¿no? Frente a
Yachin. Qué golazo ese, definiendo el primer palo del gran zurdo. Entonces, Leonel Sánchez, feliz cumpleaños para él. Vamos nuevamente al ámbito internacional, claro, con tema del COVID-19, esta pandemia, con el fútbol detenido momentáneamente, no se sabe que va a continuar con algunos campeonatos. Por ejemplo, la segunda división del fútbol inglés, que si hubiese terminado, ¿no?, el Leeds de Marcelo Bielsa hubiese ascendido a la primera división, a la primera categoría, a la Premier League. Pero con esta detención hay complicaciones económicas debido a la incertidumbre. ¿Qué va a pasar con el futuro de la liga inglesa? ¿Qué va a pasar con Marcelo Bielsa en el Leeds? Detalles en la siguiente nota. Consideré la fortaleza del proyecto deportivo. Así se presentaba ante la prensa inglesa en 2018 Marcelo Bielsa como nuevo técnico del Leeds United. Con su llegada también arribaron los éxitos deportivos, jugadores top y se renovaron las instalaciones del club, tal y como le gusta al rosarino. Ello generó altos costos. Emocionante, ha sido un año muy difícil, pero he aprendido muchas cosas y diferentes negocios. Luego de 2 años de grandes inversiones, hoy los de Yorkshire tienen saldo en contra. El último informe financiero determinó pérdidas por más de 36 millones de libras. Solo la plantilla de jugadores se lleva el 94% de los ingresos. Además, Bielsa y sus colaboradores reciben cerca de 6 millones de libras anuales. Altas cifras sumadas al incierto futuro del balompié inglés que aumentarían la crisis en el Leeds United. Adiós, Bielsa. Incluso en Inglaterra ya se habla del adiós al ascenso del loco, esto porque se analiza replicar lo ocurrido en Holanda, declarar en blanco las competiciones, sin promoción, descensos y tampoco premios. Me podría cansar de esta liga, pero estamos trabajando para salir de aquí. De concretarse, The White seguirían confinados en la B. Justo cuando lideran el Championship se les volvería a negar el retorno a la Serie de Honor y también los premios, lo que agravaría las finanzas del equipo. Adiós, Bielsa. El regreso del Leeds United a la Premier League vuelve a quedar en jaque. A Bielsa nuevamente se le negaría la chance de campeonar. ¿Y en qué está el caso de Ronaldinho? Bueno, la Fiscalía Paraguaya imputó este viernes a un joven de 25 años por su presunta implicación en la adulteración de documentos paraguayos que le fueron entregados, recordemos, al exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho y también a su hermano Roberto para entrar a Asunción, a la capital de Paraguay, el pasado 4 de marzo. Los agentes fiscales formularon una imputación contra Víctor Manuel Cabrera Villalba por ser el presunto responsable de abuso de documentos de identidad y asociación criminal. Él se habría entonces encargado de gestionar personalmente esa documentación. Y mira, el jugador Gonzalo Paciencia del Eintracht Frankfurt le dio una linda sorpresa a sus fanáticos en medio de esta pandemia del coronavirus. Una iniciativa en conjunto con el club, ahí decidió entregar regalos a pequeños hinchas que han estado de cumpleaños durante este último tiempo. Así fue que los afortunados recibieron la visita de su ídolo al interior de sus hogares para recibir una camiseta firmada por el plantel, además de la posibilidad de fotografiarse ahí con el futbolista. Y el 18 de abril comenzó una subasta por una camiseta de Diego Armando Maradona. Bueno, ya se conoce quién será el dueño de esa reliquia. Se trata de Andrea Catoli, el representante del jugador Jovinko, ¿sí?, quien pagó 55.000 euros, cerca de 51 millones de pesos chilenos, por la camiseta de Maradona, usada en un partido contra Italia en 1987. Le ganó ahí en esa subasta a propuesta, por ejemplo, que hizo Dybala o el Papu Gómez, jugadores argentinos. Y el ex campeón mundial pesado estadounidense Mike Tyson quiere realizar peleas de exhibición para recaudar fondos para obras de caridad, objetivo para el cual ya comenzó a entrenar, ponerse en forma física. Tyson afirmó que ha estado ahí preparándose la última semana. Sin embargo, afirma que volver a ponerse los guantes ha sido duro, le duele, claro, su cuerpo está algo deteriorado, según afirmó. ¿Será el retorno al cuadrilátero de Tyson? Bueno, ahí está. Está difícil. Está difícil.
Anda por solo los 40, por ahí. Sí, más. No recuerdo la edad exacta. Pero puede andar por ahí. Pero cuesta después de un tiempo haber quedado fuera de una actividad profesional. Y la carrera de él, poder retomarlo de esa manera. Sí. Muchas gracias. Que esté bien, Iván. Chao, Buenas noches. Chao. Para muchos la cuarentena, el uso de mascarilla, el toque de queda y todo lo que ha rodeado el combate contra el coronavirus los tiene, la verdad, colapsados. Sin embargo, hay un grupo de nuestra población para quienes la sobrevivencia ya se hace difícil en la normalidad y ahora se vuelve más complejo. Son las personas con algún tipo de discapacidad. ¿Cómo llevan ellos la vida en tiempo de coronavirus? Lo vemos en el siguiente informe. Los tiempos de aislamiento sanitario, de distanciamiento social y el uso masivo de las mascarillas han trastocado la rutina de vida de David. A mí me afecta con la mascarilla los olores, también la lectura labial. No puedo, se me hace difícil la comunicación. Lo que es una exigencia para evitar la propagación del COVID-19 para David y los casi 300.000 sordos que hay en el país se transforma en una barrera de comunicación y aislamiento. No toda la población sabe lengua de señas, entonces ellos tienen la lectura labial que les ayuda, por ejemplo, con una persona en la calle cuando están perdidos, ahora con la mascarilla se hace difícil. Son casi 3 millones las personas que tienen algún tipo de discapacidad en nuestro país y en los tiempos del COVID-19 esta población ha debido adaptarse a los mayores cuidados sanitarios. Mauricio Rifo se hizo conocido en la reciente Teletón. Es un influencer que en las redes sociales quiso evidenciar también la realidad de cuidado sanitario para quienes se trasladan en sillas de rueda. Los usuarios de silla de ruedas también tenemos que limpiar todas las partes de nuestra silla. Los frenos, por ejemplo. Las ruedas y el aro para echarse vuelo. Las sillas de ruedas son mis piernas. Hay personas que con esta contingencia, al llegar a su hogar, se tienen que quitar los zapatos. Pero, ¿qué pasa con con un usuario de silla de ruedas? Si tiene que cambiar de silla de ruedas, tiene que dejarle entrar, no puede. Son cosas así. El evitar salir de los hogares también trajo consecuencias a María Daniela y a su hijo Héctor. Él es Asperger y esto de no ir a clases, de no cumplir rutina, lo tiene incómodo. El colegio en sí no. ¿Y qué es lo que extraña entonces? Mis amigos. Y también que sí pueda desayunar porque mi mamá nunca me despierta a tiempo. De eso lo vivo reclamando. Te despierto muy tarde entonces. El confinamiento social preventivo se transforma para estos niños en un daño colateral. Niños de estructuras fijas. Entonces al alterarles un poco la rutina, ellos tienden a estresarse un poco más. Y si para todos nosotros es estresante la situación, para ellos es un poco más compleja. En muchos casos, la discapacidad física de estas personas está asociada a otras patologías. Al requerir atención médica tienen que ir a espacios que hay gran cantidad de personas para poder atenderse en los sistemas de salud, sean públicos o privados. Tiene doble riesgo de estar, que se pueda contagiar de COVID. En el caso de la mascarilla y el conflicto comunicacional que le significa a muchos sordos, el municipio de El Bosque ideó una que son transparentes, las que fueron donadas a las familias. La idea, digamos, es ayudar y cooperar, digamos, con la población sorda de nuestra comuna y que participa, digamos, ya hace varios años en esta escuela Ansalian, que es la primera escuela de sordos de Chile. El Servicio Nacional de la Discapacidad a comienzo de abril realizó una encuesta nacional para identificar las necesidades primarias de esta población en los tiempos del COVID-19. Recibió más de 4.000 respuestas y donde se destaca que los principales ámbitos de urgencia hoy día son la necesidad de orientación y apoyo psicológico, sobre todo para las cuidadoras. Se necesita también apoyo en implementos de seguridad, se necesita apoyo en acceso a medicamentos, a alimentos. Según la directora nacional, el Senadis en cada región está buscando la mejor manera de abordar estas necesidades con alianzas público-privadas para poder llegar a estas personas.
Nació como un emprendimiento familiar para proteger animales de circo víctimas de maltrato, pero la continuidad del zoológico de Los Ángeles, en la región del Biobío, está hoy en riesgo. El estallido social primero y la pandemia del coronavirus después acabaron con los recursos para comprar alimentos y mantener este recinto. Solo les queda reserva, fíjese, para funcionar 2 semanas más y el futuro de 200 animales está en suspenso. Ahora disfrutan, pero antes no lo pasaron bien. La mayoría estuvo gran parte de su vida en una pequeña jaula, víctimas de maltrato. Y no solo se encargaron de su recuperación, reciben los cuidados y el cariño de una familia que los acogió. Hay muchos de ellos que son animales rescatados de circo, ¿cierto?, de contrabando, como el caso de los osos pardos. Ellos los tenían patinando en el circo ruso de Moscú. Nosotros los rescatamos con la finalidad de mantenerlos y rehabilitarlos. Así nació hace 5 años este emprendimiento familiar, que en 40.000 metros cuadrados se convirtió en el refugio de 200 animales de más de 70 especies. Sus puertas han estado siempre abiertas, pero desde octubre todo cambió. El estallido social los golpeó fuerte, la pandemia los obligó a cerrar. La continuidad del zoológico de Los Ángeles ahora está en riesgo. Hoy día estamos en una crisis tremenda, nos encontramos con un abastecimiento y un presupuesto para alimentar nuestros animales que no se va a extender más de 15 días. Después de esos 15 días no sabemos qué hacer. Poco más de 4 millones de pesos al mes es el costo operacional para mantener este zoológico. La entrada del público es su único ingreso. A través de la página losangeleszoo.cl iniciaron una campaña para la compra de un pase anual al recinto o la donación de recursos, pero creen que ni aún así podrán recuperarse. Y si no tenemos los recursos para poder alimentarlo o la ayuda, los animales se pueden morir. Tanto como los animales que están aquí o los que vienen en camino que están en gestación. El municipio de Los Ángeles comprometió su ayuda. Hacer la coordinación con el mundo empresarial y con el mundo público en relación a algunos programas, algunos proyectos de fomento que pudieran colaborar y ayudar. Sí. Una desesperada iniciativa que esperan les sirva para subsistir los meses que vienen. Porque este no es como cualquier negocio que uno puede cerrar sus cortinas y vender los productos, liquidarlos y despedir a sus trabajadores. Nosotros cerramos, pero necesitamos seguir manteniendo con vida estas especies, estos animales, que con tanto esfuerzo lo hemos hecho durante estos 5 años. Tigres, leones, osos, monos, pumas, canguros, lobos, zorros y tantas especies más. Animales que ahora dependen de la solidaridad o del apoyo de quien se conmueva con su incierto futuro. Bien, pues de esta manera estamos terminando las noticias. Como siempre, le queremos dar las gracias por estar junto a nosotros. La invitación es que siga nuestra sintonía. Ya llega Cocina Fusión. No se lo pierda, que tenga buenas noches.